Buenos días tengan todos. Les damos la bienvenida nuevamente a nuestro canal Wikimedistas en Guayunequi. Y estamos pues en esta mañana en un conversatorio. Hoy iniciaremos este conversatorio titulado Pueblos Indígenas de Venezuela, una puesta en común en sus problemáticas y estrategias de resistencia. Estaremos reflexionando hoy en este tema que es sumamente importante. Estaremos mirando allí las estrategias de resistencia de un pueblo o de los pueblos indígenas en Venezuela y haremos pues un análisis junto a nuestro invitado, el antropólogo Germán Pirela, creo que egresado de la Universidad del Zulia, sí, antropólogo venezolano, con amplia trayectoria, trabajando en proyectos de carácter social. Él inició su vida profesional en el Zulia, desde, donde acompañó a las comunidades indígenas en proyectos ecológicos y en la reivindicación de sus derechos humanos y sociales, sobre todo en las comunidades de Guayumana, Sopuy y los Chupas. Recientemente pues, ha trabajado en el campo humanitario, en áreas rurales de Venezuela, desde donde acompaña procesos afines a la agricultura familiar, agroecológica y desde los estados Amazonas, Bolívar y del Delta. Entonces hoy estaremos escuchando a Germán Pirela en esta disertación que de seguro será muy enriquecedora para todos nosotros y pues le damos la bienvenida desde Wikimedistas Guayú en esta participación. Y la dinámica de hoy será que pasa nuestro invitado, está en la disertación y luego al final estaremos en el espacio de las preguntas, ¿no? Y respuestas. Pero también usted está en toda la libertad, que nos está sintonizando, que nos está escuchando, puede hacer sus preguntas también si ve que el licenciado Germán pues está tocando un punto importante e interesante para que no se escape la idea. Usted puede formular su pregunta y pues también él tendrá respuesta para eso. Pues ya invitar también a Leonardo Fernández, nuestro coordinador general del proyecto Wikimedistas en Guayú, para que nos salude también y también está formando parte de esta sala. Leo. Naman hamaya hiya anaya shiya ali una irwa wairwa jashi kana sokai sananya apa hatu putskatu nanti yoti rawagatu hire wapa hatu chikuatu kasara takacha namina warayu kacha wichipuna Germán, darte la bienvenida al conversatorio, a la charla, agradecerte también por tu tiempo, por tu disposición de poder estar acá y compartir ese valioso conocimiento que tienes en relación a toda la experiencia que has acumulado hasta ahora para comprender las realidades que se viven desde los pueblos indígenas del sur y los pueblos indígenas en general, ¿no? Porque esto es algo que también compartimos como pueblo indígena Wayuu y nos sentimos como que en esa necesidad de poder entender, comprender y darle voz también a estas personas, a estas comunidades que también de alguna manera han vivido el mismo proceso histórico del sistema que viene gobernando el mundo, por así decirlo, ¿no? Entonces, Germán, muchísimas gracias por tu tiempo, por tu disposición y a las personas que nos escuchan también. Esto está siendo grabado y igual compartiremos esta transmisión con los wikimedistas Wayuu para que también puedan escuchar y saber más sobre las demás comunidades que hacen parte del territorio venezolano y del territorio de esta región del mundo. Así es, Leonardo. Y bueno, muy atentos quedamos entonces nosotros y le damos parte al licenciado Germán Pirela. Vale, muchas gracias. Voy a proceder a compartir la presentación, ¿sí? Por favor, si pueden indicarme que ahí la pueden ver. Creo que sí, ¿verdad? Sí, sí, ahí se ve. Vale, muy bien. Bueno, en principio quiero agradecer a los wikimedistas Wayuu que me han hecho esta invitación, especialmente a Leonardo Fernández, quien es un gran colega, amigo del camino de la antropología en el Zulia, con el que tuve la oportunidad de desplegarnos en algún momento en la subregión Guajira, haciendo un trabajo muy puntual. Y también agradecer a Neima, que además, digo, tengo el privilegio de conocer recientemente y que no sabía que era hija
de, digamos, este gran escritor del pueblo guayú, Ramón Paz y Puana. Y bueno, celebrar y felicitar la iniciativa de Wikimedista, porque es una potente iniciativa que va a robustecer, digamos, toda esta riqueza lingüística y sobre todo cultural del pueblo guayú. Eso en principio, ¿no? Luego, seguidamente quisiera hacer una precisión que tiene que ver con mi lugar de enunciación. Es decir, un poco desde qué posición estoy hablando. Porque si en algo somos interpelados los antropólogos es que queremos ser voceros o portavoces de las poblaciones indígenas y digamos, no es esta mi intención. Como me decía una profesora de la Universidad del Zulia, ¿me están escuchando? Disculpen. Sí, sí, Germán, muy bien. Ok, disculpen. Como me decía una profesora de la Universidad del Zulia, esto es una decisión. Uno decidió colarse, digamos, vamos a decirlo así coloquialmente, colarse en la lucha que emprenden los pueblos indígenas, y esto es una decisión hasta política, si se quiere, ¿no? Es una posición política frente a lo que sucede en las poblaciones indígenas, ya que muchas veces se ven estas problemáticas bastante aisladas del resto de lo que pasa en el país, ¿no? Entonces, viéndolo desde una óptica muy ligada a lo citadino, a la ciudad, sabemos que cualquier decisión que se toma dentro de los territorios indígenas va a tener una incidencia en el resto del país, en las ciudades, sobre todo en términos de lo que tiene que ver con el acceso a los recursos hídricos que se concentran en su mayoría en los territorios indígenas, con el acceso a la energía eléctrica, ¿no?, que se produce en todo el sur del país, y con el acceso en general a una serie de servicios, pero también visto ya desde lo más interior de la selva, todo lo que supone la destrucción de un ecosistema bastante frágil y que forma parte también de toda la zona más antigua del planeta Tierra, ¿no?, como es la Amazonía, pero luego también en Occidente, lo que supone para el estado Zulia el Parque Nacional Sierra de Perijá, que también es una suerte de pulmón del occidente del país, ¿no?, que luego también conecta con los Andes y luego va también hacia Colombia, conecta con Colombia, ¿no? Entonces, esto creo que es preciso decirlo porque, como sigue a continuación, este mapa que está acá es una suerte de geografía de los movimientos indígenas de Venezuela. No están todos, no están todos, simplemente yo he escogido algunos, porque si no el mapa, digamos, estuviese muy full y no podíamos leer claramente cuáles son las organizaciones, pero por eso parto de ese principio de que las organizaciones tienen sus propias instancias y mecanismos de representatividad frente a la sociedad nacional, frente a la población no indígena. Y, digamos, los antropólogos tradicionalmente, digamos, hemos cumplido un rol de acompañamiento a esos procesos. Y en ese sentido, desde el punto de vista ético y en la antropología, es necesario reconocer que no somos portavoces de los pueblos indígenas, pero que además esto se ubica en un nivel, porque luego los pueblos indígenas, bajo sus propias estructuras organizativas, ya tienen ya a sus caciques, a sus capitanes, tienen sus propias vocerías y sus propias autoridades políticas, morales, incluso religiosas, que permiten gestionar una serie de cuestiones propias de la vida cotidiana de ellos, desde su propia cultura, pero en relación a los otros pueblos, a las otras comunidades y a las otras culturas. Y cada una de ellas se diferencian, que esto también es muy importante decirlo, porque usualmente queremos meter en el mismo saco a las poblaciones indígenas y queremos hacer asociaciones que no vienen al caso. No todos los pueblos indígenas tienen cacicazgo, no todos los pueblos indígenas tienen capitanes, no todos los pueblos indígenas tienen autoridades, digamos, religiosas similares. Entonces, es un error en el que incurren muchas veces las personas que tienen algún interés o quieren conocer sobre los pueblos indígenas, de asociar todo a lo mismo, ¿no? Los guayú son similares a los yupas son como los barí. Entonces, hay distinciones muy claras entre ellos, ¿no? Entonces, hay un nivel organizativo que es propio de la cultura, como ya he dicho, basado en todas las autoridades tradicionales, y hay un nivel organizativo también que se refleja en este mapa, que, digamos, si nos vamos al occidente del país, como podrán notar, tenemos aquí en la punta, ¿no?, lo que es el Comité de Derechos Humanos de La Guajira, que en su momento, digamos, ha denunciado claramente lo que es la militarización del territorio guayú, ¿no?, de La Guajira, toda la estigmatización del guayú y su paso
por la frontera en su relación con los militares, todas las arbitrariedades cometidas a mujeres, hombres que transitan entre Colombia y Venezuela en esa zona. El Comité de Derechos Humanos de La Guajira, entre otras organizaciones. Del lado colombiano está la Fuerza de Mujeres Guayú. También hay una red de comunicadores del pueblo guayú que ha usado muy bien todo el asunto audiovisual para reflejar lo que es las problemáticas de los pueblos indígenas en esta zona, y están ubicados allí. Luego, lo que es la zona del noroeste del estado Zulia, digamos, tenemos la Asociación Cultural Indígena Yala Yalamana, pero también tenemos a Maiki Rarasali, que es una organización indígena guayú de base, que está sentada en el piedemonte de la Sierra de Perijá y que ha venido denunciando lo que es la expansión minera carbonífera hacia sus territorios, ¿no? Que no es algo nuevo, sino que desde los 60 y 70 estas actividades se han venido instalando en estos territorios, y ha quedado muy claro que los daños de la minería sobre estos territorios son visibles. Hay estudios biológicos de digamos, la Escuela de Biología de la Universidad del Zulia que apuntan que los peces del río Guasare, que es una mina que funcionó y operó durante mucho tiempo, tenían concentraciones de metales pesados. Entonces, imagínense todo lo que esto puede suponer a nivel de la alimentación de estos pueblos que están asentados, una serie de enfermedades, y luego todo el hollín que queda desplegado por el aire, que eventualmente produce enfermedades a nivel pulmonar, ¿no? Y que esto nos recuerda mucho a lo que pasa al lado colombiano con el Cerrejón, ¿no? Y por eso es que este conversatorio se llama una puesta en común, porque es una puesta en común, es no hacer comparaciones, sino más bien ver en qué medida en los territorios indígenas hay rasgos que son similares y hay rasgos que se diferencian, ¿no? Esto también nos hace recordar, esta situación de la minería en esta zona nos hace recordar al sur del país, que ya vamos para allá, pero a la cuenca del río Caura, donde está la organización Cuyujaní del Caura, es la organización Yecuani Sanema de esta zona, en donde en el año 2011 hicieron un estudio con la Fundación La Salle, la misma organización en la Universidad de Oriente, y determinaron que, digamos, los niveles de mercurio dentro de los peces que están en este río superaban la cantidad, digamos, que está permitida de mercurio, según la OMS, ¿no? La Organización Mundial de la Salud, superaba por 10 veces la cantidad que está permitida reglamentariamente, ¿no? Entonces, son situaciones bastante similares que se dan producto de, como ya lo mencionaba Leonardi, de un sistema, ¿no? De un sistema que se está instalando allí, delincuencial, extractivista, de despojo de los territorios, ¿no? Luego, siguiendo con el occidente del país, tenemos lo que es la problemática sobre la tierra en los yucpas, ¿no? Tenemos a los yucpas, la lucha encabezada por el cacique Sabino Romero, ¿no? Que en principio luchó por todo lo que tiene que ver con la expansión minera también al suroeste del estado, pero también, sobre todo, con la ocupación de ganaderos en esas tierras, y que progresivamente fueron, digamos, desplazando hacia las zonas más inhóspitas de la Sierra de Perijá a los indígenas yucpas. Situación que, bueno, más adelante nos damos cuenta que se complicó mucho, porque los yucpas en la actualidad tienen unas dificultades tremendas para poder acceder a sus comunidades, porque todos los fenómenos climatológicos han ido deteriorando también en lo que es la vialidad en la zona, y eso ha dificultado sacar lo que es la producción agrícola de los yucpas, que normalmente se comercializa en machique, sacar, por ejemplo, la artesanía, que es una problemática sobre la cual vamos a hablar más adelante, y que probablemente muchos de los que están aquí conocerán, el detonante que significó para los yucpas, todo el tema de la comercialización de la artesanía, ¿no? Pero además, esta lucha la encabeza Sabino, pero digamos la heredan, luego de su asesinato, la heredan mujeres yucpas, mujeres indígenas yucpas, que son en todo caso Lucía Martínez, que es la esposa de
de Sabino, Carmen Fernández, que además tuvo familiares asesinados durante todo el proceso, todo el conflicto territorial Yucpa, y Ana María Fernández. Quizás en esa zona no pongo organizaciones, pero es preciso puntualizar que hay organizaciones indígenas de mujeres Yucpa en esta zona, trabajando, haciendo un trabajo muy valioso, como la organización Oripanto, que está allí, que además tiene un trabajo en términos de la artesanía, la defensa territorial, digamos, continuando un poco el legado de esa lucha. Eso es muy importante mencionarlo. Y luego más hacia el sur, digamos, en la Sierra de Perijá, que están los Barí, durante algún tiempo, digamos, estaba activo. Quizás algunas de estas organizaciones que estoy poniendo aquí han perdido vigencia, alguna de ellas, pero está Asobaribén, que lamentablemente, como todas las organizaciones, o algunas de las organizaciones, fueron arropadas también por todo el proceso de cooptación que emprendió, digamos, el gobierno hasta cierto punto, sus instituciones también generaron toda una cooptación a organizaciones indígenas, perdiendo su autonomía. Quizás Asobaribén es un ejemplo de cómo perdió cierta capacidad de autonomía en relación al Estado, ¿no? Y luego en los 2000 por allí se habla de Boxivica, que es otra asociación civil de los Barí, cuya existencia ahorita no la tengo muy clara, pero que en su momento también emprendieron muchas luchas que estaban asociadas a lo que tiene que ver con, digamos, toda la problemática de la expansión minera, petrolífera e incluso de la expansión de la frontera agropecuaria, ¿no? Entonces, bueno, esto es un poco el escenario así global de las organizaciones. Como uno puede notar, el sur del país tiene mayor cantidad de organizaciones, hay una tradición asociativa mucho más grande, digámoslo, y estas organizaciones, como ya he dicho, se distinguen, tienen sus rasgos distintivos, ¿no? Se habla de estas organizaciones como organizaciones de base. Por aquí en el sur tenemos a la Federación Indígena de Bolívar, el Consejo de Caciques Generales del Pueblo Pemón, la organización Cuyujani del Caura, que ya hablamos de ello, la organización indígena Wotuja del Sipapo, la organización de mujeres indígenas de Autana, Uyunu, que está en el río Ventuari, Oillapán, que está en el municipio Manapiare del estado Amazonas, en el Alto Parucito, Cuyujani originario, que está en el Alto Orinoco, la Organización Regional de Pueblos Indígenas, que agrupa de alguna manera a todas estas organizaciones, la Organización Joronami, que está al sureste del estado Amazonas, que es la Organización del Pueblo Yanomami, Ragia, que es la red de adolescentes y jóvenes indígenas de Amazonas, lo cual es muy interesante y muy importante porque es una organización de jóvenes indígenas que normalmente los jóvenes indígenas tienen una participación menor en todos estos temas. Y bueno, entre otras que están por acá, ¿no? Entonces, una observación que uno hace sobre estas organizaciones es que la experiencia que deja, digamos, el indigenismo venezolano y que ahora uno se pone a revisar es que no todas ellas tienen una estructura organizativa acorde a las organizaciones propias. Sin embargo, viéndolo desde un punto de vista positivo, han sido organizaciones que han servido de interlocución con el Estado, con instituciones, con distintas instancias. Entonces, no tampoco es ver las cosas negativamente, sino ver toda esta parte de lo que ha significado esta asociatividad en términos positivos y de interlocución con el Estado y de gestión de recursos, proyectos y distintas iniciativas en sus territorios, pero también hacer la observación que algunas de ellas no poseen esta estructura, digamos, más asociada a las comunidades, aunque muchas de ellas, aunque están registradas como asociaciones civiles, han incorporado también instancias que son propias de su cultura. Por ejemplo, uno tiene a organizaciones como Cuyuno que tienen consejo de ancianos dentro de su estructura organizativa, o tiene organizaciones como Ipus que también tiene consejo de ancianos, y Cuyujani originario también, ¿no? Entonces se hacen todos unos esfuerzos y creo que esa es parte de la interculturalidad, ¿no? Es decir, de vincular un poco lo que es el mundo no indígena con el mundo indígena, ¿no? Sin embargo, creo que hay mucho que caminar y que hacer
en términos de cómo ajustar esto lo más posible a las instancias o a las estructuras organizativas propias de los pueblos indígenas. ¿Por qué? Porque muchas veces que tengan la estructura jurídica, legal, de las poblaciones no indígenas, lamentablemente puede producir algunos vicios que son propios de las organizaciones no indígenas, y creo que eso es propicio señalarlo, y bueno, me disculpan algunos compañeros que pueden sentirse plenamente identificados con las organizaciones, pero es parte de la revisión también que hay que hacer. Como también hay que hacer la que se vio a la lucha indígena ligada en un momento únicamente al derecho a la tierra, ¿no? A través de la titularidad y la propiedad sobre los territorios y los derechos del ambiente. Pero se perdió de vista lo que es los derechos económicos, ¿no? Entonces no todas estas organizaciones tuvieron una estructura, digamos, no tuvieron una base material sólida para sostenerse, y cuando llegaron los momentos de crisis, lamentablemente muchas de ellas perecieron, ¿no? Entonces, ahora, más en la actualidad, lo vamos a ver más adelante, vemos que muchas de ellas están en iniciativas muchísimo más de carácter productivo, y todas estas organizaciones han pasado por distintos momentos. Algunas de ellas fueron en su momento muy de carácter reivindicativo, y también habían de carácter productivo que fueron impulsadas muchas veces por los misioneros, bajo la figura de cooperativas y todo esto, ¿no? Tanto en La Guajira como en el sur del país ocurrieron todas estas experiencias a nivel productivo, ¿ok? Y bueno, de este lado de la izquierda tenemos lo que es el CONIVE y lo que es el MIUBEN, el MIUBEN es un movimiento muchísimo más actual que agrupa a todas las organizaciones a nivel nacional, y que bueno, está muchísimo más ligado con lo que es el gobierno venezolano, ¿no? Es una iniciativa que nace desde el Estado venezolano para agrupar a los pueblos indígenas. Y tenemos al CONIVE, que es una organización histórica de los pueblos indígenas, a la cual no podemos negar su peso, pero que en este proceso que estamos explicando de distinción de las organizaciones que se institucionalizan y que preservan su autonomía y se mantienen en las bases, digamos, el CONIVE optó por la institucionalización, logró grandes cosas durante la definición del marco jurídico actual, logró un capítulo 8 para la Constitución que consagra los derechos de los pueblos indígenas, y así sucesivamente fue apuntando otras victorias en términos políticos y en términos reivindicativos, lo que significa los derechos de los pueblos indígenas, ¿no? Luego, por decisión propia, que también es válido de los pueblos indígenas, optaron por la política electoral, y más recientemente han tenido diputados en las asambleas, han tenido cargos ministeriales, dentro de los ministerios de pueblos indígenas, digamos, están muy presentes. Entonces, nada, un poco por ahí va la cosa. Y como, disculpen, leí un momentico el chat, efectivamente se politizan. Hay una politización, ¿no? Que no está mal, ojo, la politización, solo que quizás está mal la politización partidista, que luego apunta a unos intereses que no son propiamente los intereses muchas veces de las comunidades, ¿no? Entonces, tampoco lo político no podemos verlo tampoco mal, tampoco los políticos partidistas para algunos, ¿no? Porque también los políticos partidistas permite resolver algunos asuntos. Y bueno, también decir que muchas veces otra observación que pudiera causar algún tipo de polémica es la desconexión que muchas veces se dan entre estas organizaciones y las comunidades, ¿no? Esto no se da, es decir, esto se da en parte porque cada vez las condiciones en el territorio son más hostiles, el acceso al combustible, que es sumamente vital para el despliegue en estos territorios, es sumamente complicado, y tenemos entonces este tipo de situaciones que desplegarse en el territorio es muy complicado. No es menos cierto, y eso lo sabrán los líderes, digamos, los líderes más consecuentes, que muchas veces hay una burocratización de los liderazgos, y eso pasa en todos los liderazgos, tanto los institucionalizados como los de base, y entonces en esa burocratización del liderazgo, lamentablemente se pierde la conexión con la institución, o con las comunidades, perdón. Pero
por supuesto, hay muchas organizaciones tratando de conectarse con sus propias bases, con sus propios pueblos, con sus propias comunidades, ¿no? Entonces, bueno, esto es un poco de lo que va esto. Sigo con un mapa. Este mapa que está acá es un mapa que se elaboró en el 2007 por el Ministerio de Salud, por Salud Indígena, especialmente. Es un mapa que tiene que ser actualizado porque tiene hasta ahora 31 pueblos indígenas, y en Venezuela se habla de que hay incluso más de 50 pueblos indígenas. Quizás este mapa refleja a los pueblos indígenas con mayor vitalidad cultural, pero no podemos olvidar, por ejemplo, todo el proceso de reivindicación y reconstrucción cultural que vivieron los guayqueríes en Margarita, o por ejemplo en Falcón, los caquetíos, ¿no? O por ejemplo en Mérida, los timotes, o por ejemplo lo que es en la zona de Lara, los ayamanes, es decir, todos estos pueblos, por ejemplo, del lado de Monagas, están un poco los chaimas, que son pueblos que también todo el andamiaje jurídico actual les sirvió para reconstruir su identidad como pueblo y reclamar su existencia, ¿no? Entonces, bueno, este es un poco el mapa. Hice un ejercicio que tiene que ver con unos colores que coloco en los territorios. Son 4 colores. Un color negro, que refleja como las actividades petroleras y carboníferas, un color marrón rojizo, vino tinto, no sé qué color ven ustedes allí, pero que refleja un poco lo que son las actividades agropecuarias o ganaderas, ¿no? Luego toda una parte amarilla que tiene que ver con la actividad del oro, y un punto azul particular que tiene que ver con lo que es la extracción del coltán. Entonces, como podemos ver aquí, y ya lo mencionamos un poco, está en el occidente, en el Zulia, toda la actividad carbonífera que ha afectado toda la parte norte de lo que es la subregión Guajira, que está en este territorio. Y luego la zona más al suroeste que habita el pueblo Yucpa y el pueblo Guayú, muy afectada por la ganadería, ¿no? Veo una mano levantada. Neymar, no sé si quisieran agregar Sí, algo. sí, Germán, tenía una pregunta, ¿no? Antes que puedas pasar a otros mapas o para seguirnos explicando. En el mapa anterior, en relación a las organizaciones de base que hacen vida en el territorio Amazonas, sobre todo, ¿solamente es en el Amazonas o está también en el estado Bolívar, pero Delta Amacuro, Maturín no entran dentro de esas organizaciones de base? ¿Las organizaciones de base las harían o las levantan solo los indigenistas o también hay personas de grupos indígenas que forman parte de esa organización? Es mi pregunta. Es una buena pregunta. Es una buena pregunta. Porque creo que es muy variado, hay de todo, ¿no? Por una parte están los propios liderazgos indígenas levantando sus organizaciones. Tenemos como un caso muy reciente, por ejemplo, del pueblo Joti, que tras años y años de poco contacto, digamos, con el resto de la sociedad, han decidido solicitarle a unos colegas antropólogos, Eglesen, Stanfordsen, han decidido solicitarle a estos colegas que ya están preparados o quieren emprender, digamos, una iniciativa organizativa que les permita gestionar sus derechos y garantizar una gestión territorial, ¿no? en sus comunidades. Eso es muy, muy interesante, por ejemplo. Entonces, suele suceder que parte de los pueblos indígenas hacia aliados, antropólogos, sociólogos, los mismos misioneros son muy partícipes de esto, y también los propios antropólogos impulsando estos procesos, ¿no? Que empiezan a hacer sus etnografías, sus trabajos de investigación, y luego se encuentran con una serie de problemáticas y sienten la solidaridad, digamos, de tener que apoyar en esto, ¿no? Lo de Maturín y la zona del extremo oriente del país es sumamente interesante que lo preguntes, porque hasta hace poco yo decía en una actividad que siempre olvidamos el delta. Y esto yo lo tenía claro desde un principio. Yo trabajé en Delta Amacuro. A principios de este año tuve la oportunidad de trabajar en Delta Amacuro, conocer comunidades guarao. Estuve más que todo hacia la zona del Alto Delta, en el municipio Pedernales.
y traté de indagar precisamente si habían instancias organizativas dentro del pueblo guarao, y hay una organización más o menos histórica, digamos, que se llama la Unión de Comunidades Indígenas Guarao, UCIG. UCIG, aparentemente, lo que me han dicho algunos colegas, es que también ha pasado por todo un proceso de institucionalización y burocratización muy ligada a lo que es, bueno, la política indígena gubernamental, ¿ok? Muy de carácter asistencial, no tienen en agenda aparentemente los temas de defensa territorial y de defensa de sus derechos. Aparentemente, ¿no? Yo puedo estar equivocado, pero eso es un poco lo que anuncian los colegas. Y bueno, luego hay otras iniciativas que están impulsando a nivel artesanal. La Fundación Tierra Viva, que es una organización que tiene hoy tiene 30 años en ese territorio desplegado, pero son, como ya dije, iniciativas de corte productivo. Ahorita se me olvida el nombre de alguna, pero creo que alguna se llama Oco Guarao, si no me equivoco. Pero eso es un poco lo que existe. No sé si queda respondida un poco la pregunta. Sí, Germán, muchísimas gracias. Sí, me llamó un poco la atención el tema de que estuviesen involucrados también algunos indígenas, ¿no? Porque al principio dijiste que no todos los pueblos indígenas son iguales, ¿verdad? Similitudes, pero muy, muy pequeñas, ¿no? Pero hay niveles organizativos, en cuanto a los niveles organizativos, son muy distintos, ¿no? Algunos no tienen cacique, un cabildo gobernador o una autoridad tradicional, en fin. Entonces, el pueblo es como que muy vulnerable, ¿no? A otras personas externas que llegan a hacer vida en el territorio o a quizás imponer, ¿no? Alguna regla, alguna, como nacen estas organizaciones, ¿no? Entonces me llamó la atención pues eso de que estuvieran organizados dentro del territorio y que indígenas también pues hicieran parte de esas organizaciones. Sí, sí. Gracias, Neyma. No todo esto que está aquí en este mapa está ubicado según la ubicación territorial de esas organizaciones, pero se ha hecho un pequeño esfuerzo, porque sobre todo por ubicar los logos, que son más o menos grandes, no se ubicaron así en función de sus territorios. Sí. Pero, y este panorama, esta geografía del movimiento indígena pudiese ser más amplio, hay que advertirlo también, ¿no? Entonces, bueno, un poco con esta lámina que, como comentaba, ya hablamos un poco de lo que sucede aquí en el occidente del país con las poblaciones Wayuu, Barí, Yucpa, Añú, que también hay, que tampoco lo podemos olvidar, todo lo que sucede en la cuenca del lago de Maracaibo, ¿no? Los Añú son un pueblo pesquero que se ha visto muy, muy, muy afectado por lo que es la industria petrolera, ¿no? Y todo el recurso pesquero que está en el estuario de Maracaibo, que es realmente un estuario, la verdad ha afectado mucho los medios de vida de esta población. Y además el pueblo Añú está en un proceso de revitalización de su cultura constante que ha sido muy valioso. Luego tenemos hacia los llanos, lo que es la población Pumé, que se tuvo que enfrentar, como digamos, muy similarmente a lo que sucedió en el sur, con toda la invasión ganadera en sus territorios, ¿no? Y tenemos al norte del estado Amazonas lo que es la extracción de coltán en los Pijiguaos, ¿no? Zona de Parguasa también, un poco la frontera entre Amazonas y Bolívar. Hay una tensión latente bastante fuerte en lo que tiene que ver con la extracción del coltán, ¿no? Es un material que normalmente se usa para las tecnologías, los celulares, es decir, todas estas cosas. Y además alrededor de eso hay un conjunto de irregularidades, de tensiones muy propias instaladas por grupos foráneos externos, grupos armados que son sumamente peligrosos y que ponen en riesgo y en amenaza a las poblaciones indígenas que hacen vida allá. Pero también esta zona del occidente encontramos presencia también de actores armados que hasta ahora muchas de las personas se han atrevido a tipificar como FARC, como ELN, y bueno, en algunas oportunidades que se ha estado desplegado en territorio se ha conocido esto. Sin embargo, para mí, hay que ser sumamente cuidadoso en cómo caracterizamos estos grupos. Existen un conjunto de organizaciones que en este momento están haciendo estas caracterizaciones y siento que muchas veces se habla con mucha ligereza de lo que son estos grupos y muchas veces no estamos del todo claros de cómo están conformados porque pueden ser muchísimo más heterogéneos de lo que pensamos, ¿no? Muchísimo más diversos
quizás no es tan estático o tan homogéneo como nosotros creemos de que ELN, FARC, pudiesen tener una estructura organizativa militar bélica muchísimo más variada. Y además, entre territorios hay distinciones en estos grupos. Uno tiene, por ejemplo, en toda la zona de Bolívar, que como ven está colmada de amarillo porque hay extracción de oro, en el caso de Bolívar, histórica, y en el caso de Amazonas, desde hace mucho tiempo también, pero que es prohibida, ¿no? Uno tiene, por ejemplo, que en Bolívar hay sindicatos, ¿no? Que son grupos delincuenciales que se han ido conformando en torno al control de las minas, y en Amazonas luego como grupos más militares, de carácter militar, pero sin embargo también se involucran grupos delincuenciales, ¿no? Y luego en todo lo que es el occidente del país, uno también encuentra como más grupos con estructura militar, no tan delincuencial, lo que también están presentes, por supuesto. En esta zona que está acá, que es el territorio Cariña, está la faja petrolífera del Orinoco, que también ha causado una serie de estragos muy similares a lo que ha sucedido en la cuenca del lago, con la extracción de petróleo. Las comunidades cariñas se han visto afectadas allí por todos los proyectos que tienen que ver con, digamos, no solo el petróleo, sino también toda la extracción de lo que tiene que ver con el gas, ¿ok? Y para no olvidar a Delta Macuro, creo que Delta Macuro es una de las zonas más complejas y complicadas en términos de lo que es los territorios indígenas. No quiero decir que el resto no pasa nada y Delta Macuro es lo peor, pero la verdad lo que vi hasta hace poco en Delta Macuro no tiene comparación. Tienes por Pedernales en el Alto Delta toda la industria petrolera actuando y generando toda una serie de impactos, pero además como aquí está Trinidad y Tobago, tienes una realidad bastante fuerte que tiene que ver con la trata de personas en esa zona, en esa frontera allí del Atlántico, del mar. Es una zona sumamente peligrosa, sumamente tensa, donde ocurre cualquier cantidad de cosas, robos de embarcaciones, de motores, la propia trata, que ya de por sí es bastante grave, en donde están involucradas mujeres, niñas, sobre todo, en una situación bastante preocupante. Luego, hacia el sur del estado, tienes, aquí yo coloco este color que obedece digamos, a las actividades agropecuarias de ganadería, porque hacia, por ejemplo, el municipio Casacoima, que es como más o menos el Bajo Delta, se practica ganadería, y la ganadería se practica sin ningún control, es decir, ganadería bufalina, que de hecho es ganadería con bastante impacto a nivel ambiental. No es que la ganadera no la tenga, pero la bufalina es muchísimo más invasiva para los suelos. Y allí en el municipio Casacoima se desarrolla, y luego en el Bajo Delta, que también metieron toda una cantidad de producción agropecuaria allí en la zona. Algunos estudios de agua han indicado que hay cruces de heces dentro del agua, que en este momento producen toda una serie de enfermedades a nivel gastrointestinal, ¿ok? Y finalmente hacia sureste de Delta, tienes como lo que es la minería allí muy cercana a Guyana, que Guyana en su momento fue uno de los territorios con más minería, digamos, de esta zona, ¿no? Y además, bueno, hay toda una proliferación muy grande del VIH en esta zona, que ha diezmado bastante a la población guarao, y todo esto está muy vinculado a lo que es todo este sistema extractivo de despojo, ¿no? Entonces, bueno, sí, un poco al sur, como ven, esto está bastante colmado de minería. Ya, por ejemplo, lo que es el sureste de Amazonas, la organización SOS Orinoco apuntó que hay más de 50 focos de minería en el territorio Yanomami, una situación que es bastante grave. Luego tenemos hacia la zona de Atabapo lo que ha ocurrido más recientemente, que es el operativo Autana, que en todo caso supuso, está bien, la salida de mineros, pero que esos mineros poco a poco se dice se han desplegado hacia el extremo sur de Amazonas, hacia la región de los municipios Maroa y Río Negro, donde está la triple frontera con Colombia, Brasil y Venezuela. Entonces es preocupante cómo estas acciones que buscan controlar, digamos, la expansión minera,
terminan agudizando también el problema y, digamos, colmando territorios de la misma minería que se buscó enfrentar, ¿no? Entonces, este es un poco el panorama. Este es un poco el panorama de despojo, de aniquilamiento de las distintas formas de vida y de existencia de los pueblos indígenas. Un poco la respuesta que se da lamentablemente tiene que ver con la militarización. Esta imagen que está pegada aquí tiene que ver con la militarización de La Guajira, hecho por el Laboratorio de Paz, Provea y Fe y Alegría. En su momento se hablaron de 21 alcabalas dentro del territorio de La Guajira, y estoy convencido de que en este momento deben haber muchísimo más, porque esto fue hace muchos años. Luego está también lo que es el tema de los yucpas intentando desplazarse a Caracas para la venta de su artesanía, con una oferta lamentablemente engañosa que hizo el gobierno venezolano en su momento. Prometió pagar unas artesanías porque los medios de vida de los pueblos indígenas yucpa, del pueblo indígena yucpa, están bastante mermados, bastante impactados, y bueno, fue un compromiso que no se supo abordar de la mejor manera, en una perspectiva intercultural en el asunto. Los yupas interpretaron desde ese primer momento que el Estado, que el gobierno, era su primer cliente, y no se establecieron reglas de juego claras, y terminó desencadenando en todo este problema. Y luego tienes abajo lo que es el operativo, pero no es solo han sucedido muchos en la región del sur. Tienes el operativo Siapa en el 96, tienes el operativo, el plan Yapacana en el 2004, entre el 2004 y 2005, tienes la operación Caura en el 2010, en lo que es el río Caura, la operación Roraima también. Entonces, una cantidad de operativos militares que por una parte sí es verdad han desalojado mineros, pero que por otra parte los ha desplegado hacia otros territorios, o ha profundizado las problemáticas que allí están presentes, o además de eso, digamos, no termina de hacerse un control, un seguimiento permanente de lo que es esa problemática. Esto que está aquí tiene que ver con el desplazamiento de pueblos indígenas, y particularmente del pueblo Guarao. Entonces, desde el 2014 hasta el 2020 tenemos más, es decir, al 2023 se habla de que hay más de 3.300 guaraos fuera de su territorio migrando a Brasil. Este es un estudio que hizo ACNUR en el 2020, llega solo al 2020, en principio habla de que los guaraos se fueron al norte de Brasil, al estado de Roraima, y ya se habla de que hay guaraos en el centro del Brasil, en el sur de Brasil, e incluso en Paraguay. Esto tiene que ver en parte con la epidemia que se vive de VIH, pero todas las problemáticas tan complejas que están instaladas allí en ese territorio, ¿no? Fíjense que la visión precisamente militarista sobre el territorio es muy lamentable. Se está viendo los territorios indígenas de manera fraccionada y no como un todo, como un ecosistema que fluye, como un flujo, ¿no? Todo lo que suceda en las cabeceras va a repercutir en la desembocadura. Todo lo que suceda en un punto va a repercutir en otro. Entonces, lamentablemente hay una visión muy militarista de los territorios. En parte las demarcaciones indígenas se obstaculizaron por la visión militarista de los territorios, porque se hablaba de que no era posible darle tanta extensión territorial a los pueblos indígenas, y por esa razón se les daba pequeñas parcelas, ¿no? Muy agrarista también, desde la perspectiva de lo que significó la demarcación de los territorios, ¿no? Y bueno, aquí me llama mucho la atención porque la Organización Regional de Pueblos Indígenas Amazonas hasta hace poco decía, el 12 de octubre, no queremos seguir resistiendo, queremos resistir. Entonces, resistiendo en el sentido de que resistiendo significa seguir aguantando golpes y seguir luchando contra un sistema que te da golpes, que es violento, que mata, que asesina, que viola derechos, y que solo quieren existir. Y ese mandato tiene mucho sentido. Además, por otra parte, como indicaba el líder principal de la Organización Regional de Pueblos Indígenas, los procesos de la minería y el extractivismo son muchísimo más acelerados que los propios procesos organizativos de las poblaciones indígenas. Sin embargo, aquí están llevando a cabo asambleas, manifestándose en un contexto bastante hostil, reuniéndose, agrupándose, asociándose, haciendo visible en medio de este contexto tan hostil lo que es la problemática de sus territorios. Y además de esto, están todas estas iniciativas de valor agregado
que las pongo aquí, pero que podrían ser muchísimas más variadas que estas, que no es solamente lo artesanal, sino son emprendimientos agrícolas, emprendimientos en términos de turismo. Y esto que vemos aquí es, por ejemplo, un concentrado de moriche, que por ejemplo es muy valioso que esto se esté haciendo aquí en Venezuela, porque por ejemplo Brasil nos lleva toda una delantera en términos de lo que significa la industrialización de los productos amazónicos, y aquí en Venezuela hay muchas organizaciones que ya están apuntando a esto. Tenemos a Madiguarú, tenemos a las organizaciones de mujeres indígenas de Amazonas, que las pueden buscar por sus redes. Tienen a los yecuanas también, que están haciendo sus cesterías y que se están comercializando, y son una experiencia positiva. Finalmente, y ya con esto, creo que se nos fue el tiempo bastante rápido, pero con esto cierro, que no es menos importante. Estamos bien de tiempo, ustedes me dicen, o si quieren otra intervención de alguna otra persona que quiera hablar, ustedes me dicen. Sí, podemos continuar, Germán. Estamos bien de tiempo y podemos continuar con esta que estás presentando. Entonces luego sí pasamos a esa parte de las preguntas y las inquietudes. Vale, disculpen que haya alargado un poco, qué sé yo. Bueno, esta última parte no es menos importante porque tiene que ver con lo que denomino un poco la geopolítica humanitaria, ¿no? ¿Qué significa la geopolítica humanitaria? Un poco cómo es el despliegue de la acción humanitaria, de la ayuda humanitaria en los territorios indígenas. Y si bien es muy importante el apoyo que se está dando de las organizaciones humanitarias hacia las comunidades indígenas, también es importante hacer unas precisiones que tienen que ver con cómo se está dando esta intervención. Para la región del sur, sabemos que hay una cantidad de trabas, digámoslo así, burocráticas, que obstaculizan la entrada de la acción humanitaria a estos territorios. Sin embargo, pienso que las organizaciones humanitarias tienen unas capacidades bastante grandes de abogacía e incidencia en estas instituciones para poder gestionar con éxito una posible entrada. El grupo de investigaciones de la Amazonía, de organización a la que pertenezco, hablaba en su momento de que las organizaciones apenas están abarcando los municipios Atures y Autana, que es apenas un poco el 12% del territorio amazónico, ¿no? Venezolano. Y esto es un poco preocupante. Entendemos las dificultades que hay de acceso, pero vuelvo y repito, hay capacidad de incidencia. ¿Qué pasa también? Que eventualmente cuando las comunidades indígenas que están viviendo todas estas problemáticas que ya dijimos en el interior de los estados y en sus territorios, eventualmente se van desplazando a las capitales para tratar de acceder a estos beneficios. Entonces estamos generando hasta cierto punto, como han llamado ya en la acción humanitaria, lo que es una acción con daño, porque estamos generando desarraigo de los territorios, ¿no? Por supuesto no vamos a juzgar aquí que los indígenas, o que queramos promover la idea de que los indígenas tengan que quedarse, digamos, en su guayuco, dentro de su comunidad, en su conuco, y toda esa idea romántica que también mucha gente se inventa. No estamos queriendo decir eso. Por supuesto, siempre hay la posibilidad de acceder a la ciudad, a los pueblos, ¿no? Por distintos motivos, pero esto es un asunto muy preocupante que hay que mirar cómo se está dando la intervención, ¿no? Luego, en Brasil, por ejemplo, se decreta una emergencia humanitaria para el pueblo Yanomami. Entra el nuevo gobierno y en enero del 2023 se decreta esta emergencia, y en Venezuela en principio la respuesta parece ser muy lenta. Aparentemente la OPS ya está respondiendo y está coordinando todo esto con las autoridades venezolanas para, digamos, tratar de solucionar todas las problemáticas que están sucediendo en el suroeste del país. Es importante que las organizaciones humanitarias se centren y pongan énfasis en lo que es el abordaje con pertinencia social y cultural, y no de acuerdo a lo que se hace en África o en el Medio Oriente, porque como ya hemos dicho desde el principio de esta presentación, hay bastantes diferencias, también similitudes, por supuesto, entre los pueblos indígenas. Por lo tanto, las organizaciones humanitarias tienen que ver, y sé de verdad, porque he trabajado en el sector, que hay todos unos esfuerzos por contratar personal especializado para que atiendan estas problemáticas o estos asuntos. Sin embargo, los esfuerzos aún no son suficientes. Y finalmente, y quizás hay muchas cosas, pero con esto cierro,
respetar todo lo que significa los protocolos de consulta libre, previa e informada. Porque estas organizaciones al moverse, digamos, en un contexto de emergencia humanitaria donde todo es urgente, donde todo es rápido, olvidan por completo consultar los proyectos que quieren ejecutar. Entonces luego, durante la implementación de los proyectos, tienen grandes problemas porque las comunidades no favorecen todos los procesos que se llevan a cabo en el marco de ese proyecto, y por supuesto es en parte porque los indígenas están en el derecho de decir, me tuviste que consultar tal y como está en el marco jurídico, que también es importante que lo conozcan, tal y como está en el marco jurídico, me debiste consultar que ibas a implementar estos y tales cuales cosas, con tales y cuales componentes, y ahora sí podemos ir adelante en el trabajo. Entonces, con esto finalizo. De verdad, muchas gracias. Espero no haberme tomado mucho tiempo de que debía tomarme. Es un reto hablar de todo esto, pero de verdad muchas gracias por su atención y espero de verdad que hayan buen feedback, buenas respuestas, buenas preguntas, buenas interrogantes. Gracias nuevamente, Neima y Leonardo, y a todos los que están presentes. Muy bien, Germán, muchísimas gracias a ti, muchísimas gracias por esta presentación y esta disertación que ha sido muy reflexiva, ha sido muy productiva para nosotros conocerlo desde la antropología, desde la investigación, desde tus incidencias en el territorio, desde tus experiencias trabajando, ¿no? Y pues investigando esto. Desde Wikimedistas Wayuu nosotros también nos solidarizamos siempre con los pueblos indígenas, no solamente nuestro pueblo Wayuu, sino todos, ¿verdad? Y también pues mencionar a los de nivel región, ¿no? Con los que también hemos últimamente hecho interacción y hemos articulado con ellos. También mirando estos procesos, también reflexionando en estas realidades y en estas problemáticas, ¿no? Porque sabemos que a este tiempo, Germán, del siglo, todavía estamos en estas luchas, que no son solamente de los pueblos indígenas del occidente venezolano, del sur venezolano, del lado de los llanos, digamos, del delta, del oriente venezolano, sino también acá en Colombia, mucho, lo vemos también en el territorio Wayuu del lado colombiano, al sur de La Guajira, también donde hay extractivismo, donde hay empresas, donde no hay pues el valor al indígena, ¿no? Y bueno, me llamó muchísimo también la atención en tu intervención, Germán. Disculpe, no sé si habrá algunas preguntas por allí, Leonardo, en el chat del canal o de alguno que está acá, que fue de nuestro grupo de Wikimedistas. Mientras surge alguna pregunta o si no lo hay, pues como te decía, Germán, me llamó muchísimo la atención ese tema de la trata de personas en lo que es ese estrecho allí entre el Delta Amacuro, el territorio venezolano, y Trinidad y Tobago, ¿no? Esto se debe como a procesos migratorios, que están ahora en todo este proceso migratorio, claro, de venezolanos hacia el exterior, ¿no? Entonces, me gustaría saber si esas personas son indígenas en su mayoría, indígenas Guará o Cariña, que son los que hacen vida también allí en esa zona. Sí, quisiera hablarte con datos en mano Sí. que no tengo en este momento porque además, como saben, la producción de estadísticas en este país es bastante complicada. Sin embargo, podría hablarte desde la experiencia en terreno que he tenido en Delta, y también es una situación muy variada porque en este territorio, todo territorio fronterizo, como vemos, es súper complejo. Ustedes lo saben muy bien, que han pateado, vamos a decirlo así, la Guajira. Tienen unas complejidades tremendas y el delta no está exento de esto. Al norte del delta está ubicado Trinidad y Tobago y es una región compleja en todo sentido, incluso geográfica, porque sabes que tenemos el Orinoco y luego se une el Atlántico allí. Hay lo que llaman piratas, que causan estragos allí con robos. Estos piratas también incurren a su vez en la captación de personas. Hay redes
de mafias muy fuertes, tanto en Trinidad como del lado de venezolanos, que actúan muy coordinadamente, algunos en Venezuela, otros en Trinidad, recibir, captar, llevar, esto es muy variado. Tú mencionabas un asunto muy importante que tiene que ver con el proceso migratorio venezolano y en parte tiene que ver un poco con eso, o sea, tiene bastante que ver, pero también tiene que ver con todas las necesidades que están instaladas allí en ese territorio. Ahorita tú te encuentras, tú viajas desde Caracas hasta Delta y en la medida que tú te vas acercando a Delta Macuro, a Tucupita, cuando ya vas pasando la zona de Maturín, cuando ya vas para Monagas, todo esto, las alcabalas se ponen cada vez peor a pedir documentos y todo esto, porque quieren saber qué vas a hacer. De hecho, yo mismo he visto cómo a mujeres le han preguntado si se van a ir a trabajar en trata, en prostitución y en todas estas cosas que rodea la trata, en la explotación laboral, en la explotación sexual. Entonces, por supuesto, sí, el proceso migratorio venezolano tiene mucho que ver, pero también tiene mucho que ver cómo están operando las mafias en esta zona y cómo te están dando una serie de necesidades en ese territorio. Creo que es multifactorial, ¿no? Gracias, Germán. Otra pregunta importante para pasar luego a las que ya están allí. Hablábamos en este conversatorio sobre actividad carbonífera, ganadera, actividad pesquera, extracción de coltán, en fin, todo. Esa me llama la atención también es que tú mencionas allí la delincuencia que opera o está en la extracción de oro bajo la modalidad de sindicatos. Ese grupo delincuencial opera bajo la modalidad de sindicatos, o sea, detrás de esa cortina de sindicatos. Sí, un poco es eso, porque como sabemos la región Guyana, pues la región amazónica, bueno, sobre todo Bolívar, concentra buena parte de lo que es la empresa siderúrgica, la empresa metalúrgica, de hierros y toda esta cosa, ¿no? Históricamente, por supuesto. Y bueno, hay una tradición asociativa sindical muy grande en la zona del Oriente, ¿ok? Y evidentemente viene por allí un poco la asociación de lo que es esos sindicatos, pero en el contexto minero. Un poco ejercer, ya no es ejercer el control sobre los intereses de los trabajadores frente a un patrón, sino ejercer el control frente a una mina, frente a la Fuerza Armada, frente a la Guardia Nacional, frente incluso a grupos guerrilleros o de distinta índole, de distinta naturaleza. Entonces, un poco, sí, por ahí va la cosa, ¿no? De hecho, en Delta tienes que, en la zona que yo mencionaba del sur, del municipio Casacoima, hay una complejidad tremenda. Pues está la Reserva Forestal Limataca, que por cierto se me olvidó mencionar, en donde se extrae madera y donde se emprendieron luchas bastante importantes en un sentido ecológico, pues ecologista. Esa es la frontera en Bolívar y Delta, está en la Sierra de Imataca, la Reserva Forestal de Imataca. En este momento se está extrayendo oro allí. Y allí hay una problemática bastante fuerte entre grupos sindicales de Barrancas del Orinoco y grupos guerrilleros que se están moviendo entre Bolívar y la Reserva Forestal de Limataca. Entonces hay una amenaza latente muy fuerte entre la población de Piacoa, por ejemplo. Piacoa es una población que queda también allí fronteriza entre Bolívar y Delta. Barrancas, que también está allí en Nagas, cerquita de Delta. Es un triángulo de conflicto casi Casacoima, que es propiamente de Delta. Es un triángulo de conflicto que hay ahí en la zona sur de Delta Macuro. Entonces, es bastante complejo. Por eso también es complejo tipificarlos, ¿no? Por eso que tú señalas de sindicatos, esto es bien complejo, ¿no? Completamente, Germán, completamente. Muy bien, voy a dejar un momento a Leonardo y creo que hay preguntas allí, algo dejo en el chat. Entonces nos compartes, Leo. Sí, Germán. esta pregunta muy es muy interesante. curiosa. Estoy leyendo. Esta Es muy pregunta es muy interesante. curiosa. Hay organizaciones que se disfrazan, imagínate. Bueno, probablemente hay organizaciones que se disfrazan, que juegan a otros intereses, y no son solo organizaciones indígenas.
son organizaciones no indígenas también, las que se disfrazan, a las que sabemos, a las que aquí voy a citar a un gran compañero abogado, el doctor Vladimir Aguilar. Él se refiere a esto como los intereses oscuros, ¿no? Como de ese espectro, hay siempre intereses oscuros que uno desconoce y sabe que en ocasiones hay organizaciones que han querido tomar todo el andamiaje jurídico para, digamos, reclamar algunos derechos sin muchas veces ser indígenas, sin conocer un poco lo que es el idioma, bueno, la población. Hay algunas distorsiones también que se están dando y eso es también importante comentar entre lo que es los derechos indígenas y su implementación. Hay grupos indígenas, por ejemplo, y a esto me refería yo con la reproducción de los vicios de las organizaciones no indígenas. Hay organizaciones indígenas, por ejemplo, dentro del territorio, han estado colocando alcabalas y que operan en una manera muy similar a como operan otros grupos, otros actores externos. Nadie sabe si es que esas organizaciones que se disfrazan, como dice la pregunta, están actuando en función de los intereses de estos grupos externos, si es que realmente quieren defender sus territorios y se están organizando como guardianes territoriales, como se hizo en su momento muy coherentemente en el municipio de Autana, ¿no? Donde además asesinaron a un líder, Wotuja, Piaroa, se llama Virgilio Trujillo. No se sabe a qué responden, a qué estructura organizativa responde esa gente, pero efectivamente puede haber organizaciones que se disfracen. Quien hace esta pregunta no sé a qué se refería con disfrazarse, pero me imagino que por allí va la cosa y espero haberlo respondido. Sí. Listo, hermano, buenísimo. Sí, hay varias preguntas, hermano. Hay varias preguntas, hay varias personas que han estado siguiendo la transmisión desde que comenzó, entonces voy a ir colocándolas así en el orden que aparecen en el Okay. chat de YouTube. La primera es de Ana Gutiérrez, quien pregunta sobre la presentación, si hay alguna manera de compartir la presentación o hacerle llegar la presentación. Sí, bueno, bien sea por mi vía, no sé si ustedes tienen alguna manera de Correo. registro, exacto, de registro del evento, de los participantes y correo y estas cosas, y bueno, hacerla llegar, por supuesto que sí, ¿no? Listo. La siguiente pregunta es de Handy Rodríguez, colaborador de Wikimedistas Guayú y traductor de la Sociedad Bíblica acá en Colombia. Él hace dos preguntas. La primera es, hablando de resistencia y de esto que se ha hablado sobre las estrategias de resistencia de las comunidades indígenas, ¿se han visto resultados de esa resistencia? Y la otra es, ¿cuáles han sido esos resultados en relación a esas estrategias de resistencia que han permanecido en la comunidad o en las comunidades que han puesto en práctica este tipo de formas para seguir manteniéndose? Qué buena pregunta, qué buena pregunta. Bueno, creo que el éxito de esas estrategias de resistencia se va a medir de aquí a unos años también, sobre todo las de carácter productivo, ¿no? Las de carácter productivo, ese éxito se va a medir en alguna medida a futuro, porque se han dado de forma incipiente, ha faltado mucho, o sea, ha faltado recursos para robustecerla, hay unas condiciones logísticas en terreno para sacar toda esa producción bien complicada. Tenemos una problemática de acceso a combustible en el país, en todo el país, bastante complicado desde el occidente al sur. De hecho, los mismos guayú, incluso desde el punto de vista del acceso a materia prima, es muy complicado porque los guayú, entiendo, en ocasiones tienen que viajar a Colombia para poder conseguir sus hilos, para poder hacer todo lo que es la artesanía, ¿no? Su sombrero, su susú, las guajireras, ¿no? Es decir, todas estas cosas, ¿no? Entonces creo que el tiempo también nos va a decir cómo esto está funcionando. De momento se puede decir que a algunas familias particulares les está funcionando. Entonces creo que el reto es
cómo expandir eso al resto de comunidades y que no se quede a una escala familiar, sino que eso se pueda quedar incluso a una escala territorial, una escala de regiones incluso, y que pueda ser variado, ¿no? Sin embargo, no es fácil implementar estas estrategias de resistencia, como ya vimos, en un escenario como el actual, porque otra cosa que hay que decir del éxito o no, es que en medio de todo lo que se están emprendiendo, han habido muchos asesinatos, demasiados asesinatos. Cuando sucedió lo de Sabino sembraba en Chactapa, los yupas tenían aguacate, los yupas tenían raíces y tubérculos, tenían artesanía, tenían una cantidad de cosas, y lamentablemente sucedió lo que sucedió. Entonces, al menos en términos productivos ya veremos, pero en términos de lo que significa la organización social, política, no resulta nada fácil. Es un desafío bien grande lo que se está emprendiendo, ¿no? Listo, Germán. La siguiente es como más un comentario de Darío Moreno, que voy a leer textualmente lo que comenta, ¿no? El apelar a esta estrategia de organizarse es un derecho político de asociación, y esta sirve para ejercer otros derechos, como los políticos territoriales, pero lo que está de fondo es el derecho a ser reconocido, a participar en todo lo que les afecte. Y para esto la organización de representatividad, legitimidad y cierta legalidad, siempre y cuando éstas no pierdan su mandato o fin por el cual se dieron. Me imagino que esto tiene que ver con las organizaciones o cómo también se organizan las comunidades para tener de alguna manera voz y participación en este ámbito del poder, de la política, como les ha tocado a muchas comunidades. O sea, no sé si vas a hacer un comentario en relación a eso o paso a la siguiente pregunta. No, efectivamente, así es. Estoy completamente de acuerdo con Darío. Darío es un gran compañero que trabajó por mucho tiempo en Amazonas y que además fue partícipe activo de todo esto que se dio, toda esta asociatividad que se generó dentro del sur del país, sobre todo con énfasis en los procesos educativos interculturales bilingües, y estoy plenamente de acuerdo. Eh, Creo que sí, podríamos pasar un poco con la otra pregunta. Listo, hermano. Y bueno, hay comentarios, por ejemplo, de Dubrasca Hernández, María Suárez y Katy Guerra, que envían saludos. Y María Suárez hace una pregunta sobre Germán, de acuerdo a tu experiencia, tanto profesional como laboral, ¿cómo crees que pueden abordarse de manera más efectiva los problemas más acuciantes que enfrentan las comunidades hoy en día? Bueno, algunas de las iniciativas que también estoy emprendiendo en otra organización que tiene incidencia, digamos, también en el sur del país, que es Guayamuteri, otra iniciativa de la que formo parte, además de GRIAM, nosotros hemos tratado de diseñar algún tipo de modelo de diálogo con las autoridades, tanto locales como nacionales, y también una definición de una estrategia de incidencia desde una escala local a una escala nacional para ver cómo estos problemas se posicionan. Sé que el contexto político quizás no es el más favorable para hacer estas cosas. Sin embargo, seguimos insistiendo con las instancias existentes de colocar las demandas y las distintas problemáticas que están sucediendo a nivel de los territorios indígenas bajo esos mecanismos. ¿Ok? La verdad no resulta nada fácil, pero las otras opciones a las que están acudiendo, y muy seguramente María, que es también una compañera aliada y bastante comprometida con los pueblos indígenas, lo sabe muy bien, es toda la estrategia de incidencia internacional, ¿no? Que se ha hecho a nivel de la CIDH, a nivel de ONU, a nivel de distintas instancias. También en parte se ha logrado visibilizar muchas cosas. Lo que pasa es que puedo entender también su pregunta en términos del desafío que implica hacer un seguimiento
detallado, minucioso a cualquier acuerdo que se establezca a nivel de esas instancias. Y muchas veces las organizaciones en las que hacemos activismo, si así se quiere llamar, militancia o como ustedes quieran llamar, muchas veces no seguimos en esa velocidad de hacerle seguimiento a los acuerdos que establecemos con estas instancias. Queremos ser muy abarcables, abarcando distintas cosas, y todas estas complejidades nos colman y nos superan muchas veces nuestras capacidades. Pero aunque no lo parezca, creo que hay que establecer mecanismos de diálogo, de fortalecimiento, de robustecimiento y fortalecimiento de las capacidades organizativas de las organizaciones indígenas. Creo, y pongo énfasis en esto, de que todo pueblo indígena y organización indígena, la experiencia de su trayectoria nos los dice, requiere de una base sólida, material, en términos, digamos, socioproductivos, económicos, que le permita sostenerse, porque nadie puede dar una pelea con hambre. Nadie puede dar una pelea con el estómago vacío, y toda organización necesita sostenerse para tener suficiente energía para poder dar la pelea por lo que requiere, por lo que necesita y por lo que está demandando. Listo, hermano, muchísimas gracias. Hay otra pregunta de Dirección General Ecoconstrucción. Esta pregunta va más que todo al tema de vivienda. En relación al tema de hábitat y vivienda, ¿se ha sentido algún impacto en la población indígena con la política de vivienda implementada desde el Estado? Ahí queda la pregunta. Ahí queda. Okay. Sí, ahí queda la pregunta. Sí, tiene que ver más que todo con si las políticas de vivienda que ha implementado el Estado ha tenido alguna repercusión o un impacto en la forma de vida indígena. Hacia eso va la pregunta. Bueno, por supuesto es una pregunta que tienen que responder nuestros compañeros indígenas, ¿no? Pero en todo caso yo me he quedado en esas casas, en Carañacay, por ejemplo, en la Sierra de Perijá, en Comunidad Barí. Déjame ver qué otra casa recuerdo así que se ha hecho como el esfuerzo de adecuarla a las características culturales de la vivienda de ese pueblo. Ahorita no se me viene a la mente, pero en todo caso quizás en algunas casas guayú, en la Guajira, en la sierra, qué sé yo, y efectivamente creo que las condiciones climáticas no siempre se adaptan a lo que es como la construcción de esas casas. Sabemos, porque se ve en terreno, que normalmente las casas que otorga la política de emisión vivienda y todo esto suelen usarse como depósito y no para habitarlas. Eso suele ocurrir demasiado. No tengo una respuesta concreta de qué es lo que habría que hacer, pero creo que hay que partir de lo que quieren también los indígenas, porque algunos indígenas a estas alturas no quieren o quieren una casa de materiales, pero digamos con unos materiales que puedan ser lo más frescos posibles para ellos poder estar, y no quieren ya las chozas, las palmas y todo esto, y creo que eso no lo podemos poner en juicio, porque si está partiendo de una decisión de ellos mismos, creo que está bien, y eso no va a configurar, o quizás sí en alguna medida, lo que es parte de sus características culturales o sus rasgos culturales, ¿no? Mientras parta de su decisión, bien. ¿Que ha habido un impacto? Puede ser, sí creo que ha habido un impacto. Yo no sé, Leonardi, por ejemplo, si recuerdas cuando fuimos para La Guajira y atravesamos el puente sobre el río Limón, y uno ve a mano izquierda, si no me equivoco, en dirección Mara, digamos, a Guajira, las casas a los añún les construyeron palafíticas, ¿no? Y en el caso Guarao también uno lo ve. Entonces, ojo, es muy interesante. Yo no voy a cuestionar la voluntad que ha tenido el gobierno y estas políticas para tratar de adecuar, pero tenemos algunas distorsiones, como queremos construirle a los barí, palafitos, arriba en la sierra. Entonces, eso es una inconsistencia tremenda, y por eso es que este conversatorio ha apuntado a mirar esa sociodiversidad, ¿no? que hay, que no escapa tampoco del modelo de la casa y del modelo del hogar, que además se ha transformado a lo largo del tiempo y que ya muchas veces no tiene nada que ver
Los barí vivían en vivienda colectiva, grande, y ya no es así. Hay más vivienda familiar por distintos motivos, la presencia de las misiones, bueno, en fin. Creo que ese proceso pasa por hacer una consulta rigurosa nuevamente, porque ya se hizo en su momento también, pero la política dejó lo que ha dejado. Unas casas no siempre muy adecuadas, bueno, todo esto. Espero que eso pueda responder la pregunta, ¿no? Germán, para añadir un poco a tu comentario en relación a eso, ¿no? Y responder quizás las preguntas de la persona que está viendo la transmisión, me gustaría hacer este comentario que fue una vivencia muy propia, porque también pues viví muchos años en la zona de Perijá y muy cerca de la sierra de Perijá, y también tuve pues ese contacto con los indígenas Yupa, ¿no? y Guayú, que habitan en esa zona. Y la zona de Aroy, la zona de cerca de Machiques, no habitan las casas que ha dado el gobierno. Pero es por esa sencilla razón, como decías tú, Germán, ese protocolo de consulta no se lleva y se implementan proyectos que no se consultan realmente con el indígena cómo quiere su vivienda o cómo se siente cómodo en su vivienda. Una vivienda fresca, adaptada para él. Entonces, llevar ya una estructura muy ajena a ellos que están acostumbrados a su hábitat y a su vida propia, ¿no? Que se sienten bien así. Pues hay ahí esa interferencia y ese choque cultural, ¿no? Entonces, yo apuesto mucho por los protocolos de consulta, que se consulte al pueblo si realmente lo necesita o lo quiere. Eso es igual que a nosotros también nos llegan personas con proyectos también para la cultura guayú, ¿no? Proyectos hasta digitales también. Entonces, ¿cómo nosotros no hemos cerrado una brecha primero para entrar e incursionar a innovaciones que lo que van es a entorpecer también, ¿no? Los trabajos y proyectos que se están haciendo? Entonces, es algo que es muy importante de que se haga esa consulta y que si los proyectos se van a implementar, que sea acorde a las necesidades reales y aterrizadas de los pueblos indígenas. Entonces, eso, yo he visto muchas casitas allá en la Sierra de Perijá, Cogollo del Este, en fin, en toda esa zona de las faldas de la sierra, mucho más allá arriba de la sierra, y ellos mismos construyen las enramadas en todo lo que es el porche de la casa. Allí construyen la casa, habitan en sus casas cómodas que son de ellos propiamente, y esto es un depósito. Allí meten hasta motos, es de la siembra, todo eso lo utilizan, cuartos que no son habitados porque realmente no hubo una estructura que fuera acorde a lo que ellos realmente desean. Entonces eso. Sí, totalmente. Por ejemplo, el hogar guayú, digamos, tiene una composición. Está la cocina, está una casa que funciona normalmente como depósito, ¿no? Y luego está la lumá, ¿no? Que es donde se guindan los chinchorros, donde se hace vida, donde se duerme. Eso puede variar. Quizás yo estoy mencionando algo muy, qué sé yo, estático, tradicional, bueno, como ustedes lo quieran ver, pero es un poco el diseño del espacio, ¿no? Creo que hay que evaluar muchas cosas, cómo se concibe el espacio, cómo concibe el espacio esa población indígena, cómo lo ordena. Los Yanomami tienen una visión para ordenar su espacio, y por cierto, a ellos le han construido casas, ellos tienen el chabono, ¿no? Que de acuerdo a la cosmovisión, el planeta, su religión, basada en círculos, qué sé yo, y le han construido casas literalmente, es decir, circular, una tras otra, ¿no? Y bueno, normalmente se hace vida en ellas en la noche, no se vive todo el día en la casa. Bueno, creo que tiene unas explicaciones muy serias este tema. Creo que es un trabajo bastante riguroso que hay que hacer. Yo siento que se han hecho cosas, no soy especialista en ese tema, se ha escrito cosas, mucha gente ha escrito sobre eso, y creo que hay que revisar todo eso y ver luego lo que hay actualmente, pues, y instalarnos frente a esa situación muy modestamente, con mucha empatía, porque nos podemos encontrar que nosotros queremos algo y los indígenas quieren casa de material y después no la usan. Eso también puede suceder. Entonces, pero es decir, cómo adentrarnos, cómo aproximarnos, cómo hacer un abordaje que nos permita entender incluso por qué esa decisión se formula de decidir por una casa de material,
y no por una casa con ciertas características. O sea, Por eso, discúlpame, hermano. Sí, discúlpame, hermano. Por eso que es tan importante también esa consulta, porque como dices tú, hay personas que sí quieren una casa de material porque ya parte de la familia se vuelve más citadina, está más cerca del pueblo, pero también hacen vida en el territorio y quieren su casita de material, de techo de platabanda, de pisos de cerámica dentro de su territorio, ¿no? Lo ven como viable y lo ven como bonito, porque ya hay esa conexión con la ciudad, con el pueblo, en fin, pero otros que son mucho más tradicionales. Entonces, allí entra el proceso de consulta. ¿Quieres tu casa así o cómo? O también que el gobierno pueda crear modelos de viviendas que sean parecidas a las que se utilizan tradicionalmente, pero con un material más resistente, con un material más bonito, que sea también bueno, ¿no? Para la vista y para recibir a las personas. Si es una luz más, como decimos nosotros, si es una cocina, si es alguna casa, pero que sea acorde y que también pues ellos puedan ofrecer ese material. Y de seguro que sí habrá un acuerdo. Creo que hay otra pregunta, Leonardo, y bueno, ya lo que nos restan son unos 5 minutos, unos 10 minutos. Sí, ahí hay una última pregunta, y bueno, quería comentar algo rapidito en relación al tema de la vivienda, ¿no? Por ejemplo, en La Guajira podemos tener casas muy cerradas, en el caso de nuestro contexto, ¿no? Por el tema del sol, del calor y todo esto. Entonces sí ha habido ejemplos de viviendas que son abandonadas o que el guayú le construye al lado la arumá, la cusimpia, para poder acercarla a esa distribución del espacio que se tiene desde el punto de vista cultural, ¿no? Entonces, muchas veces, por ejemplo, más adelante de Paraguaypoa, hay varias viviendas que una vez que pasamos por allá vimos que estaban abandonadas. No fueron construidas en este periodo de gobierno, durante este gobierno fue de antes, pero me acuerdo que la vez que pasamos por allí, nosotros pensábamos, ¿no? Un pueblo fantasma o algo así, porque no había gente viviendo allí y estaba completamente abandonado más adelante de Cojoro. Y bueno, la siguiente pregunta es de Dubrasca Hernández Gutiérrez, en donde hace una pregunta sobre el esfuerzo del énfasis y de la reflexión. ¿Cuál es el papel de los profesionales en antropología en el contexto actual con respecto a los pueblos indígenas? Cerraríamos con esa pregunta. Bueno, de verdad, gracias. Es una pregunta también bastante interesante. Como ya dije, yo creo que lo más honesto en un principio es saber delimitar muy bien la actuación. Los profesionales, no me voy a referir ni siquiera de los antropólogos, sino de los profesionales en general de las ciencias sociales, quizás, y de otras disciplinas. Delimitar muy bien lo que es nuestra actuación y lo que es la actuación de nuestros compañeros indígenas. Porque muchas veces queremos imponernos, digamos, colocar algunas cosas en su agenda que no les pertenecen, que no forman parte de sus necesidades. Creo que hay que asumir una posición siempre de construcción colectiva de las estrategias. Creo que hay que diversificar la participación o diseñar metodologías y tener una pedagogía también de participación, digamos, amplia de estas organizaciones, de las comunidades y de los pueblos, que no quede centrada en liderazgos que puedan ser burocráticos, que no quede centrada en liderazgos, digamos, solo masculinos, que los jóvenes, por ejemplo, como ya hablaba del caso de Ragia, tengan una participación activa dentro de lo que es las poblaciones indígenas. Y por supuesto, como me enseñaron mis profesores de antropología, creo que, y aquí voy a hablar desde el punto de vista como antropólogo, creo que todos estamos en el compromiso de asumir una posición con respecto a lo que hacemos. Es decir, no podemos ser un laboratorio andante solamente. Creo que muchos antropólogos han tenido compromiso, pero no podemos ser un laboratorio andante ni tener a los indígenas de experimento como una pieza museística
y no asumir o fijar una posición. Yo recuerdo que cuando mi tesis de antropología, mis profesores me decían, en sus conclusiones, usted tiene que fijar una posición, ¿ok? Entonces, creo que es importante también. Algunas personas más rigurosas de la ciencia seguramente dirían que estamos perdiendo la objetividad, pero creo que pasa por diseño de herramientas, de estrategias y de pedagogías que nos permitan hacer un trabajo diferente a la generación también de antropólogos que en su momento lo hizo muy bien, pero que sabemos incurrió también en una serie de errores en la relación con los indígenas, que fue muy paternal también. Se le criticó al Estado eso, pero el antropólogo también terminó actuando muy paternalmente. Y creo que en general la vía es tener siempre un horizonte ético en relación a estas cosas. Sí, Leonardo, y no sé si habrán otras preguntas allí o solamente vemos comentarios de los profesores, ¿no? O de las personas que están participando. Solamente algunos comentarios, que no sé si los lea o cómo estamos de tiempo ya. Sí, ya estamos con el tiempo expirado, caducado. Pero acá está María Suárez, que dice que un plan de vivienda, así sea pequeño, siempre tendrá un impacto. Opino que deben evaluarse, además de la obligatoria consulta, sus formas organizativas para las tareas diarias y comunitarias. Exacto. María Carolina Bello, muchas gracias, Germán, por compartir tus conocimientos. Y bueno, seguimos con Dubrasca Hernández. Hay experiencia de consulta y validación en comunidades indígenas, pero los ejecutores no toman en cuenta eso. No lo toman en cuenta. Es verdad, exactamente. Entonces, bueno, hemos llegado ya al final de este conversatorio. Germán, muchísimas gracias, de verdad. Miramos ese panorama de despojo y de aniquilación de los pueblos indígenas, como decías tú, en este conversatorio de pueblos indígenas de Venezuela, una puesta en común de sus problemáticas y estrategias de resistencia. Muchísimas gracias de nuevo, Germán, gracias, Leo, y gracias a todos los que participaron, que estuvieron allí pendientes en la transmisión por nuestro canal de YouTube. Les invitamos también a que sigan en otra oportunidad. Vamos a estar nosotros también llevando pues, estos temas, y no solo estos, sino otros temas más que conciernen pues, a los pueblos indígenas a través de Wikimedistas en Wayuu. Estamos nosotros en este proyecto lindísimo trabajando el conocimiento libre en nuestro idioma Wayuu en 3 proyectos importantes: Wikipedia, la enciclopedia libre, como todas las enciclopedias de Wikipedia en el mundo. Nosotros también lo tenemos en nuestra lengua Wayuu. Y también pues trabajamos Wikimedia Commons, que es nuestro repositorio de audiovisuales y de material multimedia en Wikipedia, y también llevamos el diccionario, ¿no? En estos proyectos lindos de Wikimedistas Wayuu. Y bueno, entonces que tengan todos feliz día Leonardo, y feliz día Germán, y feliz día a todos los que están allí pues en sintonía de... Chao. Gracias, que estén muy Chao, bien. Germán, muchas gracias. Gracias, Neymar. Gracias a todas las personas que estuvieron conectadas. Y bueno, seguimos conversando y generando estos espacios de discusión que son muy importantes para aterrizar, ¿no? Y también para generar este diálogo, que es muy importante porque, como leí una vez, no nos tenemos que sentir ajenos a la interculturalidad. No solamente somos los indígenas los que tenemos que hablar de interculturalidad, también son los otros que conviven con nuestras comunidades en el territorio. Entonces, bueno, súper agradecido, Germán, Neymar y a las personas. Sí, también a Johander, que está con nosotros, de nuestro... Y Johander, que está por ahí también. Johander, bendiciones. Gracias.